Muy buenos días, ¿cómo está usted en este martes? Ya es martes 23 de julio, martes 23 de julio. Tenemos mucho gusto en que nos acompañe esta mañana. Hay mucho que comentar, usted tiene mucho que decirnos también, usted tiene mucho que decir aquí en esta emisión que seguramente va a resultar pues, productiva en cuanto a la opinión que debemos tener de los hechos. Ayer hirvieron las redes, ayer hubo noticias en la televisión, en la radio, pues por el fustigamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los medios de comunicación, a la prensa específicamente, a la prensa que debería criticar al gobierno y todo lo que está mal, pero dice que no se portan bien con la cuarta transformación. Para él no se portan bien porque pues simplemente no hacen caso ni hacen reflejo de lo que él está haciendo bien, que seguramente son muchas las cosas que está haciendo bien, pero no le gusta que no se porten bien, que no reproduzcan todo lo que él hace bien. Esto es lo que nos dio a entender ayer. Y luego nos da a entender que pues no está la prensa cumpliendo con su función. Vi un compendio donde critica al Reforma. Dicen, ¿han visto ustedes dónde está el Reforma? Es un edificio verdaderamente carísimo, es un edificio de lujo, y sí, a mí siempre me impresionó en el entonces Distrito Federal ver el periódico Reforma en un inmueble realmente lujoso. Solís Iván, Alejandro Mendoza Castañeda, Erwin López Ríos, Elpidio Estrada, Baldomero Octavio Hernández, Gabriel Esquinca, Raimundo Pato. Gracias por estar viéndonos. Ahora estoy viendo muy frenada la atención. Vamos a hacer un experimento. Recorre, creo que tenías razón. Recorre al centro, sí se puede hacer en vivo, sí se puede recorrer en vivo, porque no me ven, está exactamente amontonado en los, hazle un panning, un movimiento de paneo, 1, 2, 3, el paneo a la derecha, eso, sí, porque me estoy viendo así como a la mitad, ¿verdad? Ahora ya tenemos, ya estoy en el centro, porque no me estaban viendo como habitualmente. Había yo sugerido, yo, Enrique García Cuellar, no responsabilizo a nuestra especialista en medios electrónicos, no. Yo había propuesto que hiciéramos una prueba de formato en L, y la prueba de formato en L me perdió, porque se sobrepusieron ahí los rótulos del vivo y de todo eso, y ya la gente como que se confundió. Bueno, ya estamos nuevamente aquí totalmente en vivo. Gracias por acompañarnos. Ya me estoy viendo, ya están subiendo, ya está sumándose la gente. Bueno, espero, Rodolfo Paz, saludos, Cari Bermúdez, saludos a todos ustedes. Como decía Fox, todos y todas. Esto tiene una explicación, pero no me voy a ocupar de ello. Gracias por estar sumándose. Cuando tengamos un número más o menos suficiente de personas que han hecho de este espacio su espacio de Facebook, su espacio en la red social de Facebook. ¿Por qué? Porque es necesario un espacio ciudadano. Es necesario que alguien reproduzca lo que usted piensa. Más allá de que usted lo puede escribir en su muro, usted lo puede escribir aquí o nos puede llamar incluso al 118-6109. Este teléfono suena y su voz se reproduce, 118-6109.
6109. Marco González, ¿cómo estás, Marco? Karen Rueda Reyes, su opinión es muy valiosa como siempre, Karen. Cari Bermúdez, un gusto como siempre poder verle. Saludos, estimado maestro. Claro, Cari Bermúdez. Margarita Castañón Marroquín también está viendo el video. Nos puede llamar si está fuera de Tuxtla, al 961-118-6109. De aquí de Tuxtla, márquelo directo, 118-6109, y verá que usted puede hacerse oír aquí a través de Facebook y pueden oírlo incluso más tarde. Pueden oírlo a las 3, a las 4 de la mañana, no sé. El programa queda grabado y así es de que usted puede ser oído si llama al 118-6109. 118-6109. Jorge Alberto Márquez Castillo, buenos días. Enrique Vaquera, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo está? Acá se la han pasado muy bien tu mami, tu hermana, todos se la han pasado muy, muy bien. Isabel Villafuerte está viendo el video. Estoy esperando que también de allá de Saltillo aparezca Mayra Milano para decirle que aquí tengo sus libros y que se los voy a mandar. Se los voy a mandar con todo gusto. Ernesto Cuellar, primo, ¿cómo estás? Gusto verte. Buen día como todos los días, un abrazo. Gracias, Enrique Vaquera. Ernesto Cuellar, un buen día tenga, mi estimado. Gracias. Bueno, creo que ya estamos suficientes como para empezar a hablar. Dice Andrés Manuel López Obrador que los periodistas no se han portado bien con la cuarta transformación. Bueno, las transformaciones no se dan porque todos los periodistas estén de acuerdo con ella. Vamos a echar mano de la historia y veremos si la transformación de Madero, porque es según Andrés Manuel López Obrador, fue la tercera y esta está siendo la cuarta. La primera fue la de Miguel Hidalgo, la segunda fue de Benito Juárez, la reforma, las leyes de reforma. La tercera fue la Revolución Mexicana y esta va a ser la cuarta transformación. Bueno, analicemos. En la tercera, para no irnos allá a tiempos de 1810 o de 1857, nos vamos a 1910. Bueno, la prensa, había prensa conservadora y prensa revolucionaria. La prensa conservadora insultaba de manera permanente a don Francisco Ignacio Madero, que así se llamaba, así es su acta de nacimiento que yo vi. Francisco Ignacio Madero. Bueno, en ese entonces, fíjese lo que le voy a decir. Así como hubo un tiempo en que a los tontos les llamaban Bartolos, mira qué Bartolo esto, porque era tonto. Entonces, en aquel tiempo, a principios del siglo XX, a los tontos les decían indalecios, de a tiro, indalecio, indalecio por indio, porque era un despectivo que se usaba mucho a principios del siglo XX. Entonces, para no decirle indio, le decían a alguien indalecio. De ahí se le quedó indalecio a Francisco Ignacio Madero, que la I decían que era de indalecio, por tonto. Era un insulto que le estaban haciendo. Bueno, él tampoco estuvo en un lecho de rosas en la transformación que hizo, señor presidente. El presidente Madero no estaba en un lecho de rosas. Era criticado por su estatura, era criticado por su ingenuidad, era criticado por su bondad, era criticado porque era espiritista. Y luego le ponían un traje donde le sobraba todo y decían que era la presidencia que le había quedado grande. Esa cuarta transformación remontó todas las críticas. Francisco Ignacio Madero remontó todas las críticas. Y entonces, a pesar de las críticas, la revolución siguió su curso. Saludos, primo, dice Ernesto Cuellar. ¿Cómo ves lo que estoy diciendo, primo? José María Durán, Roger Espinosa, Marisa Constantino. Muy buenos días, maestro, otra vez en su en vivo. Como siempre, mucha suerte, saludos. Melisa Constantino, Jorge Armando Román Trujillo, Jorge Sánchez Calderón, Ovidio Cortázar, eres Cortázar, no tienes acento, tienes razón. Ovidio Cortázar, Juan Carlos Vázquez.
Entonces, esto nos dice la historia. El presidente Madero resistió los embates, pero no solo eso, sino que dentro de su ejército se gestó una traición espantosa. Todavía había vicepresidencia entonces. El vicepresidente se llamaba José María Pino Suárez. El vicepresidente era José María Pino Suárez. Y en aquella que posteriormente se llamó la decena trágica, porque fueron 10 días verdaderamente de violencia y terror en México, pues fueron asesinados don Francisco Ignacio Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Y ascendió de manera trepadora y de manera voraz nada menos que el chacal Victoriano Huerta. Bien, Victoriano Huerta tuvo prensa a su favor, prensa aplaudidora. No la tuvo así todas consigo Francisco Ignacio Madero. No las tuvo todas consigo. Pero remontó eso. Después, como era el chacal, todos estuvieron con miedo saludando al héroe de 1000 batallas de la revolución que fue Victoriano Huerta, y opacaban que había mandado a asesinar nada menos que primero a Victoriano Huerta y a José María Pino Suárez, y después a Belisario Domínguez, porque era su opositor en el Senado. Entonces, ¿sabe usted quién fue fue un gran poeta, admirado hasta la fecha? Es de mis grandes poetas, Salvador Díaz Mirón, el de Lascas, por ejemplo, el de La Giganta, que son las mejores épocas de Salvador Díaz Mirón. Bueno, terminó lastimosamente sus días a la orden y escribiendo lo que le encargaba Victoriano Huerta, lo cual no demerita en nada su poesía, pero a ese grado llega a veces el ejercicio de un poder omnímodo, de un poder que ahoga las distintas voces. Entonces, señor presidente, México es plural, México es diverso. Usted dijo, ya no queremos que digan qué horas son las que usted quiera, señor presidente. Usted lo dijo en una mañanera, ¿verdad? En una conferencia matutina. Usted lo dijo. Bueno, entonces la prensa pues no siempre va a satisfacer al poder. Yo hice una notita para el periódico, para el juicio político, que dice lo siguiente, a ver si usted está de acuerdo conmigo o no. Pregunta por ahí qué es el periodismo entonces, o de qué se trata el periodismo. Pues yo tengo muchos años en este oficio, muchísimos. ¿Cuántos le gustan? 40. Pues más o menos. El periodismo, dependiendo de la línea ideológica que maneje, puede resultar o no cómodo para el poder en turno. El pueblo, ese ente abstracto, no tiene una sola ideología. El término pueblo lo han utilizado los políticos para referirse a una masa uniforme que piensa igual y tiene las mismas necesidades y aspiraciones, aunque esa masa no exista. No me digan ustedes que toda la masa popular tiene las mismas aspiraciones, tiene las mismas carencias y tiene las mismas necesidades. No es cierto, pero el término pueblo, el pueblo es sabio, nos dicen. El pueblo es esto, o el pueblo es tonto, según lo que les convenga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una entidad abstracta que no existe, para acabar pronto. La libertad de expresión propicia la exposición de todas las ideas, del abanico abierto que nos define como sociedad plural, no uniformada. Para el gobierno, el periodismo ideal sería aquel aplaudidor, el que era para Victoriano Huerta, laudatorio. Sin embargo, resulta que hay de todo, y así deben entenderlo desde el poder. Hay periodismo injusto, convenenciero, rapaz,
pero también hay periodismo responsable, analítico, serio y comprometido con la transformación del país, aunque esa transformación no coincida con la oficial. Por fortuna somos todavía un país plural, no hay por qué portarse bien según la versión oficial. No hay por qué portarse bien según la versión oficial. Así de simple. Eso creo yo. No sé qué piense usted, pero puede usted dar su opinión. Karen Rueda Reyes dice, muy interesante esa reseña, maestro. Bueno, es una reseña histórica la que hice, para que no quedemos fuera, no seamos ahistóricos. Mire, las personas que son ahistóricas, esto es, que no tienen como base para su actuar la historia, pues cometen muchos errores porque no tienen memoria. Y esto, yo me acuerdo cuando la prensa era controlada. Yo empecé el periodismo cuando estábamos absolutamente controlados y no podíamos hablar. Desde que entrábamos al periódico, sabíamos que no se valía hablar de la Virgen de Guadalupe, del presidente, ni del ejército. Esas tres figuras eran absolutamente sagradas. La sociedad fue evolucionando y luego, con aquel general Rebollo, se inauguró la liga, se empezó a asomar, a distinguirse la liga del ejército con el narco. Y entonces la gran institución que sigue siendo el ejército sufrió un descalabro. Y ese descalabro hizo que sí se pudiera atacar al ejército en la prensa. Fue el primero. Después hubo un pintor de la Rosa que pintó a la Virgen de Guadalupe con la cara de Marilyn Monroe. Y la pintó también con una pelota de fútbol en la cabeza. Entonces, esa forma iconoclasta de referirse a una figura sagrada, queridísima, de una gran mayoría de los mexicanos, bueno, ¿qué pasó con eso? Sucedió que también fue quebrantada esa, digamos, intocabilidad de la Virgen de Guadalupe. La sociedad fue evolucionando. Bueno, y sigue evolucionando la sociedad. ¿Y en qué sentido evoluciona? En distintos, en los más inesperados. Y Porfirio Muñoz Ledo, actual diputado, Porfirio Muñoz Ledo increpa al presidente de la Madrid en un informe de gobierno, cuando todos los informes de gobierno eran ejemplares y eran con aplausos medidos, con un aplausómetro ahí que estaba permanentemente reproduciendo una farsa muy bien montada, pero ya tediosa. Entonces, sacaban el informe aquí en el parque, en los parques de todo el país, como la radio, la televisión, todo, como si fuera muy interesante. Era lo más aburrido que había. Y había millones y millones y millones y millones de pesos y danzaban. Entonces estaba prohibido hablar mal del informe de gobierno. Siempre al otro día la prensa se lee uniformada. Informe realista, gran avance de México. Así eran los informes de gobierno. Todo era una farsa. Pero llega Porfirio Muñoz Ledo en 1988, 87, por ahí, e increpa el informe y le dice mentiroso a Miguel de la Madrid. ¿Por qué? Estaba fundando él el Partido de la Revolución Democrática y necesitaba fuerza rebelde. Y fue el que se encargó de la fuerza rebelde. Un tipo inteligentísimo, de una inteligencia privilegiada. Y uno de los más grandes oradores que ha dado este país. Se llama Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, si no somos ahistóricos, vemos cuándo se fueron cayendo las figuras intocables y después el presidente, bueno, todos los presidentes fueron choteados, sobre todo cuando salen las redes sociales. Algunos fanáticos de López Obrador dicen, ¿cómo le dijeron eso a Peña? Le dijeron de más a Peña, le dijeron de todo. ¿Cómo lo dijeron a Calderón? A Calderón no lo bajaban de borrachín,
en las redes. ¿Cómo no le dijeron a Calderón? Le dijeron de todo, perdónenme. Entonces ya la figura presidencial dejó de ser sacrosanta figura presidencial. No, ahora ya la figura presidencial a veces la traen de trapeador, a veces la traen de trapo de cocina, a veces la traen como quieran. ¿Y qué va a pasar? Nada, porque tendrían que matar a todos los que están en las redes sociales y son millones de personas. Entonces, no puede pasar nada. Señor presidente, a quien no le guste su cuarta transformación, a quien no le convenza su cuarta transformación, usted no va a poder hacer nada. No puede hacer nada. Ni puede usted acusar de malos periodistas a los que no coinciden con usted. No puede hacerlo. Bueno, puede hacerlo, pero no tiene validez, pues. No sirve de nada. No es cierto. Los periodistas que no están alineados con su forma de ser no son chayoteros, necesariamente. No son descalificados, necesariamente. Hay personas muy valiosas que están en contra de su política de gobierno. Ahora, hay personas muy valiosas que están a favor. Hay personas pensantes muy valiosas que están a favor de su política de gobierno. Bueno, esto se llama equilibrio y se llama pluralidad de pensamiento en un país libre. Somos, señor presidente, un país libre, todavía, afortunadamente. Entonces, por esa libertad, nosotros entendemos pluralidad de pensamiento. Hay mucha gente que no está de acuerdo con usted. Aquí hay un primer comentario. Se han tardado, señores, en comentar, pero usted lo dijo en las redes sociales. ¿Cuándo fue la última vez que en una conferencia de prensa del presidente en turno se le cuestionó al presidente? Se le cuestionó en 1987, no en una conferencia de prensa, lo que es peor, en un informe de gobierno con invitados de distintos países y con todos los gobernadores enfrente. Se le cuestionó a Miguel de la Madrid, 2 veces se le increpó, ¿verdad? Se le llevó la contraria. Y de ahí empezó la debacle de la figura presidencial. Peña Nieto salió, si hubiera habido puerta de atrás en la Ibero, hubiera salido por la puerta de atrás en la Ibero, pero tuvo que salir por la del frente. No había otra salida. Entre rechiflas y, bueno, otras groserías que le gritaron a su salida. Sí, no le fue bien. No a todos les ha ido bien. No. De la Madrid fue insultado. En su propio informe de gobierno le gritaba Muñoz Ledo: mentiroso, es falso lo que usted está diciendo en su informe, es mentira. Así le gritaba, delante de otros presidentes de otras repúblicas. Entonces, pues sí ha habido. Ahora, no existía la modalidad de dar una conferencia todos los días a las 7 de la mañana. Esto es nuevo. Esto es nuevo en la historia de México. Sí. Ahora bien, si ahí está el de Proceso, pues que aguante el presidente, que no lo insulte y no le diga, no, Proceso era bueno cuando estaba Julio Scherer. ¿Cuál es la historia de Proceso? La historia de Proceso comienza en 1976. Después de que el presidente López Portillo, José López Portillo, se enojó porque le llevaba la contraria en todo. Era muy crítico Julio Scherer García. Pero esto había empezado antes, fíjese, se lo voy a contar. Esto empezó antes cuando Luis Echeverría cerró el periódico Excelsior, porque era demasiado crítico y él no toleraba la crítica. Entonces cerró
el periódico Excelsior y corrió de ese periódico a un gran periodista cuyo nombre es Julio Scherer García. Bueno, salió Julio Scherer García del periódico. Ahí escribían, bueno, ahí hacía le voy a decir, fíjese, quién hacía la revista Plural, ahí en ese periódico. La dirigía Octavio Paz, futuro premio Nobel de la Paz, Nobel de Literatura, perdón. Octavio Paz, por eso dije La Paz. Octavio Paz iba a ser premio Nobel de Literatura. Él era el director de la mejor revista de América que haya sido hecha por intelectuales. Era la revista Plural de Excelsior. El Excelsior tenía los mejores colaboradores, los mejores editorialistas, los mejores articulistas. Excelsior era el mejor periódico de América Latina. Punto. Y era el más crítico. Entonces sacó, destapó a destiempo a López Portillo. Se adelantó y dijo, va a haber un impuesto especial que propuso López Portillo, un impuesto a la riqueza. Y lo sacó como reportaje especial Julio Scherer. Eso irritó a Luis Echeverría, disolvió la cooperativa, los amenazó, como era una cooperativa Excelsior, sigue siendo, van para afuera, cooperativa ahorita es de nombre pues, y luego entró otro director, un Esquirol, que ya no era director ni nada, era un gato del presidente, fue el que entró. Pero Julio Scherer fundó la revista Proceso, y la revista Proceso fue igual de contestataria que como la línea que tenía el periódico Excelsior bajo su mando. Funda la revista Proceso, denuncia la corrupción, denuncia lo que está mal, y finalmente se retira después de 2 décadas de ejercicio periodístico Julio Scherer, y la revista evoluciona. Pero antes a Julio Scherer se le enfrenta a López Portillo y le dice, yo no te voy a comprar publicidad, porque no te pago para que me pegues. Esa fue la frase célebre, tristemente célebre. No te pago para que me pegues, le dijo a Julio Scherer. Y entonces Julio Scherer se queda sin la agencia CISA, que era la agencia informativa que tenía él, porque ya no pudo mantenerla. Entonces desaparece la agencia informativa, ya no vende información a los medios, y se queda la pura revista Proceso con menos recursos, con menos dinero. Luego, platicando con don Julio, sería por ahí por 1991, con mi amigo Bacre, nos mandó Juan Balboa. Fuimos a platicar con don Julio. Y dijo, no hombre, eso no tiene importancia, uno tiene que seguir haciendo el periodismo que debe hacer sin que el poder tenga que ver. Entonces, esa es la historia de Proceso, la que le estoy contando, ¿verdad? Luego, ya cuando se retira, Proceso deja de ser aquel Proceso que fue. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un coche con un piloto que con otro. Y entonces abandona el coche y luego lo maneja otro y pues ya no es tan espectacular ni todo eso. Él siempre así fue, se muere don Pepe Pajés Yergo y ya, pues él siempre deja de ser la gran revista que fue, porque Beatriz Pajés Rebollar, su hija, no puede con el paquete tan grande que pudieron hacer. Eso es lo que sucedió en Proceso, eso es lo que pasó en Proceso. Ahora, si el Proceso no le gusta al actual presidente, pues entonces que mande a hacer prensa a modo. Pero la prensa a modo del gobierno no es una prensa progresista, es una prensa retrógrada. Y se supone que el presidente es un presidente que representa la línea progresista. Entonces, tengamos cuidado, porque la prensa que es a modo del gobierno no le ayuda a gobernar, porque le oculta lo que le debe decir, y porque le dice
lo que le debe ocultar. Le dice la prensa de incienso, la prensa laudatoria, la prensa que aplaude, toda esa prensa, le sirve muy poco al gobierno y le sirve nada a la sociedad. Nada. Si yo empiezo a hablar ahorita muy bien del gobernador y empiezo a decir que no, que en Chiapas no existen ni feminicidios, no, sí tenemos un índice mucho más abajo, estamos en la media nacional, pero sí padecemos. Si empezamos a echar mentiras, pues la gente no nos va a creer, simplemente. Chaparro Feliz, ¿cómo Chaparro Feliz? Leonides López Ocaña, Raúl Cancino Centeno, ¿cómo estás? Marco González, no responde el número telefónico que ahí aparece. ¿Por qué no responde? No sonó, era nada más, no sonó. ¿Qué es lo que pasó? Estaba apagado. A ver, llámanos, Marco. Llámanos, Marco, el número ya responde. Ya va a responder. Es que estaba yo volteando para otro lado. Llámanos, ya responde el número, es el 118-6109. 118-6109. Marco González, tu intervención va a ser muy, muy valiosa y muy oportuna. A ver si ya ves, no entra, ya entra la llamada. Bueno, 118-6109. No estaba conectado el auxiliar aquí, es cierto, por eso no sonó. Lucía Madeleine Paniagua, ¿cómo estás, Lucía? Mayra Milano, la estaba esperando. Le tengo aquí, mire, le tengo aquí sus libros que los voy a mandar con mi hermana, con mi sobrina. Se van hoy para allá, para Saltillo. Se los voy a mandar. Aquí están sus libros, Mayra. Con todo gusto se los voy a mandar. A ver, aquí está la llamada. Muy bien. Adelante, buenas tardes. Buenos días. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Marco González. Adelante, Marco. Pues, Enrique, esta situación de ponerle estigmas a algunos medios de comunicación y algunos periodistas, considero desde mi muy particular punto de vista que es un grave riesgo, no porque lo haya dicho Andrés Manuel López Obrador, sino porque no va a faltar alguien que, queriendo congraciarse, vaya a querer hacerle daño a alguien de estos medios, o queriéndolo poner en picota, también vaya a querer lastimar, lesionar a alguien de estos medios. Los medios de comunicación estamos para informar, estamos para ir descubriendo las cosas que las autoridades a veces no quieren enseñarle a la sociedad. Los medios de comunicación están para informar, para educar, para entretener, entre otras de las muchas cosas, pero también para señalar las cosas que no están bien, y que por esas cosas que no están bien pueden provocarle un grave daño no solamente al erario, sino a la sociedad. En ese sentido, mi punto de vista es de que estar haciendo señalamientos a algunos medios y a algunos periodistas, para mí es un asunto grave, es un asunto muy riesgoso por lo que conlleva detrás de. Desafortunadamente, no es la primera vez que un presidente critica a los medios de comunicación y critica a los periodistas y critica una serie de situaciones. Siempre ha ocurrido así. Casi es una lucha constante en la que estamos incurriendo todos los días o todas las administraciones. Desafortunadamente, pues ahora, con esto de las redes sociales que no se tenían antes, pues se magnifica. Pero de que los presidentes han señalado que no te pago para que me critiques y cosas por el estilo, bueno, pues eso ya lo damos por hecho. Ya ha sucedido, Marco, ya ha sucedido, es lo que estoy diciendo, que ya ha sucedido. Sí, esto es común, nada más que ahora con las redes sociales y con tanto desgraciado loco que hay ahora, no vaya a ser la de malas que en una de esas alguien queriendo congraciarse vaya a dañar a alguien. Ya ves lo que le pasó a San Juana, ya ves lo que le ha pasado a Lidia, ya ves lo que le ha pasado a otros. Y luego la gente dice, es que antes ustedes no criticaban. Váyanse a las hemerotecas, señores.
váyanse a las hemerotecas y van a ver donde hay señalamiento tras señalamiento, diciéndole al gobernante en turno que las cosas están mal. ¿Cómo fue que se enteraron de esto de la casita blanca? ¿Cómo fue que se enteraron de que 5 exgobernadores se llevaron entre las patas algo más de 300,000 millones de pesos y no les hacen daño, no les hacen absolutamente nada? Esto no fue gratuito, fue una investigación, fue una información que se surgió de un grupo de periodistas, y los periodistas pues desgraciadamente no son dioses para estar en todas las jugadas. Unas veces te toca narrar un partido de fútbol, te toca narrar un crimen, te toca hacer la nota de un evento político, hasta ahí nada más, tú vas haciendo, y ya la gente que se dedica a hacer consideraciones, los editoriales, pues ahí están. Yo recuerdo mucho, no sé si tú lo recuerdas, Enrique, había a don Rubén Salazar Mayén, un editorialista de la línea durísima del Excelsior, que no le temblaba el pulso y les ponía unas raspadas a todos. Ahí están, entre otros, el maestro Héroe del Toro, y de esos del Excelsior, de la vieja camada que conjuntó Julio Scherer, pues había mucha gente valiosísima, como tú señalabas, entre ellos a Octavio Paz, pero hubo gente que de verdad está o mal valorada, Salazar Mayén, el que dices. El creador del Colegio de México, se me va el apellido. Sí. Bien, todos ellos fueron parte de ese periodismo que señalaba, que mordía, que informaba, que denunciaba. ¿Y qué ahora de qué se trata? ¿Conmigo o contra mí? No son así las cosas. Las redes sociales ahora le van a dar otra configuración a la crítica, le van a dar otra configuración a los sucesos, pero sigo creyendo que señalarle los errores a la administración no es para que se enojen, al contrario, deberían de agradecer que haya alguien que está pendiente de lo que están haciendo, porque este barco llamado México no queremos que se hunda. Si este barco se mantiene a flote y va por buen camino y llega a excelente puerto, a todos nos va a ir bien, pero si el barco se hunde, nos hundimos todos, así que no creo que nadie quiera que nos vayamos al fondo. Lo que queremos es lo mejor para nuestro país, ¿no te parece? De acuerdo contigo, Marco. Muchas gracias por tu colaboración. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego. Sí, así de simple. Vamos en el mismo barco, dice Marco González. Vamos a mejorar este audio, pero sí se oyó claro, ¿no? Me dicen que aquí el monitoreo que tuvimos local se oyó claro. Hubo unos muy buenos periodistas. Bueno, ¿por qué no? Pero es demasiado pedirles a ciertas personas amantes de la ignorancia, es demasiado pedirles que, como dice Marco, visiten las hemerotecas, pónganse al día en lo que ha sido la crítica de la política en México. Don Rubén Salazar Mayén, válgame Dios, escribía y no le temblaba la mano, escribía duro contra los presidentes. Bueno, estábamos con Alejandro Gómez Arias, estuvimos con don Francisco Martínez de la Vega, eran periodistas que hacían escuela, fueron los que formaron a Jacobo Zabludowski, nada más, lo digo, ¿verdad? Todos los que ahora ya estamos viejos, que nos llaman los jóvenes, ya estamos viejos, pues sí, estamos viejos, pero fuimos testigos y abrevamos en esas plumas, abrevamos en ese río caudaloso de sabiduría y conocimientos de grandes periodistas. Ahora, descalificar a un medio no es la técnica, señor presidente. No es la técnica. No lo hizo la Tercera Transformación. No lo hizo Francisco Ignacio Madero. No lo hizo porque no era la técnica. La técnica era dejar la libertad. Claro, así fue como se construyó México y hubo una verdadera transformación. Así hubo una verdadera transformación. No es descalificando a la prensa como usted va a avanzar en su cuarta transformación. Avance a pesar de la prensa en contra. Avance a pesar de lo que se diga en contra suya.
avance. Me pregunta aquí Gabriel Gutiérrez, ¿qué opina del mensaje al FMI sobre que ya no marcará el destino de México? Bueno, esto es temerario decirlo, porque el destino de México está marcado por la hipoteca que pesa sobre nosotros, esto es la deuda externa. El Fondo Monetario Internacional es uno de los organismos a través de los cuales se ejercen los empréstitos o los préstamos a los países pobres. Entonces, mientras esté gravitando sobre nosotros la deuda externa, mientras eso esté pasando, entonces nosotros no vamos a poder decir que nuestro destino no está marcado. Claro que está marcado por una deuda enorme que no podremos pagar. Ahora, simplemente decirlo es otro boleto. Daniel Cos, saludos. Gabriel González Hernández, ¿cómo estás? Mario Arturo Coutinho te dice, muy bien, Marco González. Manuelita Pérez Gálvez, buenos días. Buen día, licenciado Enrique, dice Erika Morales, quien hable que no se muevan ni se acerquen demasiado al micrófono. Muy bien, pero ya vimos que sí se entendió. Tan se entendió que el propio Mario Arturo Coutinho le dice muy bien Marco González. Y estoy de acuerdo con Marco González, por supuesto. Solo faltaba que no estuviéramos de acuerdo. Estamos de acuerdo con que no se descalifique a la prensa. Ya, que se espere que la historia lo diga. Mire, a la vista de la perspectiva histórica de 100 años, bueno, pues en esa perspectiva histórica de 110 años, la prensa que fue contra Francisco Ignacio Madero fue una prensa que ya no forma parte de la historia, o forma la parte vergonzosa de la historia. No se preocupe, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, no se preocupe por la prensa que está en contra de su cuarta transformación, ni tampoco se vaya contra los funcionarios que usted mismo eligió y después le renunciaron. No. A lo mejor su cuarta transformación no es tal, no lo sabemos todavía, tampoco usted tiene claro en qué consiste eso, tampoco usted lo tiene claro, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque no tenemos una política económica definida, simplemente. Todavía. Yo nada más en ese rubro lo critico, señor presidente, en ese rubro, en el rubro de que no tenemos una política económica definida. Y se nos interrumpió aquí la transmisión, hace un movimiento ahí, pues se nos interrumpió. Entonces, yo creo que es necesario hacer un ejercicio, muy, muy puntual respecto a esta cuarta transformación. Vamos a contestar nuevamente este teléfono. Muy buenos días, adelante. Adelante, buenos días. Hola, Enrique, me acabo de encontrar en mi computadora unos apuntes que me gustaría comentar menos de un minuto. José Luis Franco Guerrero firmaba en Excelsior, Efraín Aguirre, Scherer, estaba don Gastón García Cantú, don Daniel Cosío Villegas. Sí. Pues de ese pelo eran las cosas, ¿cómo la ves? Pues esos eran los periodistas que le pusieron el cascabel al gato a las administraciones pasadas, y si no lo recuerda, que no sabe lo que hicieron, pues estamos mal. Pues claro, nada más le publicó el estilo personal de gobernar a Echeverría. Desafortunadamente, pero por ejemplo, ¿qué pero le ponen a Gastón García Cantú o a don Daniel Cosío Villegas, el creador del Colegio de México? Claro. Con esas, tiene una serie de libros, don Daniel, sobre periodismo, sobre lo que hizo en aquella época. Te digo que don Daniel Cosío Villegas. Hombre, y déjame decirte, mi estimado Enrique, que tengo entre los maestros que me ayudaron a formarme como periodista a don Rubén Salazar Mayén, uno de los hijos de Echeverría. Llegaba a tomar clases con nosotros, se fue de la Facultad de Ciencias Políticas porque siempre lo apabulló, lo hizo añicos diciendo que su padre era un pusilánime. Nunca le falló a este veracruzano. Entonces,
que no nos vengan ahora a salir con las cuestiones. No queremos que este barco se hunda. Este barco es México y este barco lo queremos todos vigoroso, hermoso, listo para enfrentar cualquier tormenta. Yo te quiero recomendar algo a ti y a todo el amable público que te está escuchando, Enrique, algo que me nació del corazón, que de veras me hizo vibrar. El día de ayer vi en el YouTube un video donde las oaxaqueñas, las mujeres oaxaqueñas, una orquesta sinfónica de la Secretaría de la Defensa Nacional y las mujeres soldados de nuestra patria bailan Flor de Piña. Ojalá ustedes lo vean y entonces comprendan que nuestro país es demasiado grande para este tipo de problemitas. Ojalá la administración ratifique y enfrente el rumbo con proa a la tormenta, no de costado a la tormenta. Si vamos de costado nos va a hundir, si vamos proa a la tormenta vamos a salir adelante. Ojalá que algún día podamos decir que estamos en medio de la borrasca y lo que tú quieras, pero con un capitán con mando firme, seguro, para que los mexicanos salgamos adelante. Va a parecer muy pusilánime mi comentario, pero creo, Enrique, que es momento ya de darle vuelta a la hoja, y si el señor que están manejando los vecinos de nuestra patria no lo entienden, bueno, pues yo creo que los mexicanos podemos unidos demostrar lo que es la unidad y lo que es nuestro país. ¿No te parece? Muy bien, de acuerdo, Marco. Que tengas buena tarde. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted la opinión de un periodista profesional, Marco González, y le quiero decir que estamos precisamente aquí en Gascom. Estamos aquí para hablarle de Gascom. Gascom es una de las empresas que hace posible que usted se exprese aquí a través de nuestros micrófonos. Qué bueno que lo puede hacer. Gascom es desde luego la empresa que siempre le ha respondido. ¿Por qué? Porque es una empresa socialmente responsable. Gascom 618-3333. Asimismo, le diré que Santa Elena es el lugar ideal para la gente ideal. Ponga aquí su oficina o su negocio, aquí en Santa Elena. Y va muy bien, va muy bien Santa Elena. Santa Elena, ¿por qué? Porque es el lugar más céntrico, el nuevo centro, el nuevo corazón de la ciudad. Digamos que todos los caminos llevan a Santa Elena. Santa Elena, el lugar ideal para la gente ideal. Si no encuentra lo que busca, pues ya no busque más. Si no encuentra lo que busca, es que no ha ido a Ferretera Mandiola. Es que no ha buscado en Mandiola. Ahí en Ferretera Mandiola está todo lo que usted busca y más. Lo que necesite del ramo ferretero lo va a tener ahí en Ferretera Mandiola. Ferretera Mandiola, una de las empresas más prósperas que han apoyado, nacida en Chiapas, crecida en Chiapas y que han apoyado siempre a los chiapanecos. Ferretera Mandiola. Bueno, y me acaban de traer, ¿verdad?, la Nutrimiel. Mire, ¡ay, esta miel! Ahora sí que la pura miel en penca, decía mi padre. Eso es la miel en penca. Cuando algo era extraordinario, mi padre decía, eso es pero la miel en penca. Pues mire, aquí está la penca. A ver si podemos hacer un acercamiento. No podemos, pero yo sí me voy a acercar aquí. Y mire, esta es la miel en penca que tenemos de Nutrimiel. Un pedacito de penca aquí adentro, de la penca de la colmena, está aquí adentro. Consume una cucharada de miel diariamente. La miel es un excelente antibacterial natural que por sus potentes propiedades nunca caduca y su cristalización es símbolo de su pureza. Miel de abeja, orgánica esta miel. Inicia tu día lleno de energía. Se me hizo agua a la boca, fíjese, nada más de ver la penca de miel aquí adentro. Está verdaderamente rico esto. Aquí se ve la penca de la miel, se ve la penca de la miel muy, muy bien. Aquí está fuera Araceli, no sé por qué no pasó, hubiera pasado. Dile a Araceli que pase y nos explique esto de la miel tan sabrosa, una miel riquísima que tenemos aquí precisamente
en nuestro programa. Miren nada más, la miel de abeja que se consume pues muy bien aquí en Chiapas. Son muchos productos los que tiene Nutrimiel, son muchísimos productos los que tiene, y dile a Araceli que pase, ¿no? Muchos productos, y quizá, pásale a Araceli. Estos productos de miel, pues es la nueva presentación de la mera miel en penca que tenemos. ¡Qué delicia! Ya es posible obtenerla. ¿A dónde puede usted llamar para obtener esta miel riquísima? ¿Cuánto cuesta este bote de miel en penca, Araceli? 160. 160 pesos. Yo los pago ahorita, nada más porque estoy diciendo que mi padre decía cuando algo era extraordinario, dice, no, eso es la miel en penca. Y es cierto. Llame al 961-375-5949. 961-375-5949. Y si quieren que se la lleven a Tapachula, este fin de semana se llevan todos los productos de miel a Tapachula. 961-255-2882. A ver, ¿quieres pasar a explicar? Te quería enseñar. A ver, pásale por acá a explicar. A ver. Mira, Sí. te quería enseñar que una de las ventajas o de las delicias de comer la miel así, no sé si la cámara lo logre captar. Se está captando. Ahorita vamos a poner una cámara móvil en este Acá. momento. Aquí está la cámara móvil. Aquí hay un punto naranja y aquí hay otro, y ese es polen. Entonces uno va a tener la oportunidad de, con un cuchillo, una cuchara, cada que la que uno comer, poder disfrutar hasta el polen en su forma más pura y natural, que es dentro del panal. Oye, no, pues esto está verdaderamente, esto es ya lo más nutritivo que hay, ¿no? Porque nos va a servir para muchas, nos sirve para la... Eso es el que se aprecia mejor. Sí, ahí se aprecia mejor. Sí. Y la miel está operculada. La miel está tiene muy bien. esta capita que se le ve encima, ya la ponen las abejas cuando ellas determinan que la miel ya está madura en su punto para poderla consumir correctamente, bien, con los grados de humedad 18, 19 grados. Eso está muy bien. Araceli. Bueno, pues esta es la información que tenemos de esta miel riquísima. Alberto González Martínez, ¿qué tal? Silvia García Galván, prima, ¿cómo está? Rocío Arrieta desde Costa Rica, ¿dónde estás? ¿Estás en Argentina? Gracias por estar con nosotros. Lidia Anguis, Ramón Eloy Cerda Castillo. Aquí está el video que te mencioné, bueno, lo vamos a exhibir. Rocío Arrieta, ¿dónde andas, Rocío? ¿Andas en dónde? ¿En Costa Rica? ¿En Argentina? Es una extraordinaria bailarina, Rocío Arrieta, a la que tuve el gusto de conocer cuando la contratamos para que viniera acá a bailar a Chiapas. Y de repente está en un país, de repente está en otro, no sé ahora, pero siempre está en contacto conmigo. Te mandamos un saludo, Marisol y yo, Rocío Arrieta. Muchas gracias. Y bueno, pues esto es lo que le estábamos contando a usted, de la miel tan rica. Y esta fue la historia contemporánea de México. Si nosotros ignoramos la historia contemporánea de nuestro país, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros no vamos a tener elementos de juicio para lo que está sucediendo en la actualidad. Y en la actualidad están sucediendo muchas cosas. Estamos viendo a un presidente muy crítico con la prensa, porque la prensa que no se porta bien, según él, no se porta bien porque no le aplaude o porque no denuncia lo que está sucediendo. Entonces, pues yo creo que es el momento de que nos portemos, no tenemos por qué portarnos bien, tenemos que portarnos como periodistas, tenemos que portarnos como observadores de la realidad nacional, de la realidad local, de la realidad municipal, y ser denunciantes de esa realidad, de lo que no funciona en la sociedad. Mire, le voy a dar un principio del periodismo. Uno de las bases del periodismo es que debe
denunciar la disfunción social. Esto es, lo que no funciona en la sociedad, eso es lo que debe ser denunciado. Lo que no funciona en la sociedad. Entonces, si es la principal labor. Denunciar, es como cuando usted va al médico, es muy fácil. Cuando usted va al médico, bueno, si el señor presidente fuera al médico, le diría, no me diga de lo que estoy mal, dígame de lo que estoy bien y apláudame por estar tan bien. Aunque mañana me muera, pero dígame de lo que estoy bien. No, pues está usted bien de su cachete, lo tiene rosadito. Bueno, pues entonces está bien, su cachete rosadito y ya. Pero el otro día da el changazo con el infarto al miocardio y entonces, porque no le dijeron de lo que estaba mal y no pudo prevenir. El periodismo no está para aplaudir lo que está bien. Que quede esto claro para todos los gobernantes, para el presidente municipal, para el gobernador, para los diputados, para los senadores. El periodismo es un observador que está pendiente de la disfunción social, de lo que no funciona en la sociedad. ¿Cómo lo podemos decir más claro? Lo podríamos decir más alto, pero no más claro. Entonces, bueno, pues el periodismo que se dedica al aplauso, el periodismo laudatorio, es el periodismo chayotero, ese. No, ese no es periodismo. Es una vertiente del panegírico, se llamaba en la antigua Grecia. Hacer un panegírico es hacer un texto laudatorio de algo, de alguien. Esa prensa panegirista no es periodismo. El periodismo es el que denuncia lo que está sucediendo mal, lo que está mal, lo que no está funcionando bien en la sociedad. Y entonces para eso sirve el periodismo. De otra manera estaríamos echándole incienso a todo mundo, echando incienso a todas las personas que tengan algo, nomás porque son gobernantes. Y esa no es la tarea del periodismo de ninguna manera. Entonces, una vez dicho esto, creo que todo ha quedado claro. Soy Enrique García Cuellar, le agradezco mucho que haya usted acompañado esta hora. Agradezco mucho a Paola Georgina por la operación electrónica del programa y la visita repentina de Araceli Chapital con su novedosísima miel de avena. Muchas gracias. Muy buenas tardes.